¿Y si te dijera que uno de los imperios de comida rápida más grandes del mundo fue construido por un hombre de 65 años que se consideraba un fracasado? Su nombre era Harlan Sanders, y a lo largo de su vida había intentado de todo: bombero, vendedor de seguros, abogado, y en cada intento el éxito le fue esquivo. Cuando cumplió los 65, lo único que recibió fue su primer cheque de la Seguridad Social, $105. Para muchos, ese sería el final del camino, una señal para retirarse. Pero para él fue una llamada a la acción. Con ese dinero y una confianza inquebrantable en su receta secreta de pollo frito, se lanzó a la carretera. Imagínalo, durmiendo en su coche, yendo de restaurante en restaurante, cocinando su pollo y pidiendo un pequeño porcentaje por cada pieza vendida. Fue rechazado más de 1000 veces, pero no se rindió. Cada no lo acercaba al sí que cambiaría su vida para siempre. La historia del coronel Sanders no es solo sobre pollo frito. Es la prueba de que nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar a construir tu propio imperio. Piensa por un momento en la palabra fracaso. ¿Qué te viene a la mente? ¿Un examen suspendido? ¿Un negocio que no funcionó? Para la mayoría de nosotros, el fracaso es un obstáculo, una desviación en el camino. Pero para un hombre, el fracaso fue, sencillamente, su vida entera. Hoy hablamos de Harlan Sanders. Y no del sonriente coronel de pelo blanco que conoces de los cubos de pollo frito. Olvida esa imagen por un momento. Viajemos en el tiempo para conocer al verdadero Harlan, un hombre sin suerte, sin rumbo y con un temperamento que le costaba cada oportunidad que se le presentaba. Su historia no empieza con una receta secreta, sino con una larguísima lista de intentos fallidos. Nacido en una familia humilde de Indiana, Harlan tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. La vida no le dio un manual de instrucciones, así que probó de todo. A los 16 años, mintió sobre su edad para alistarse en el ejército. Su gloriosa carrera militar duró unos pocos meses como conductor de mulas en Cuba antes de ser dado de baja con honores. Primer intento, primer callejón sin salida. De vuelta a casa, el joven Harlan se convirtió en bombero de locomotoras de vapor. Un trabajo duro, sucio, pero estable. Parecía que por fin encontraba su sitio. ¿Qué podía salir mal? Bueno, su carácter explosivo. Su carrera como bombero terminó abruptamente, no por un accidente, sino por una pelea a puñetazos con un compañero de trabajo. Despedido. Otro fracaso para la colección. Sin inmutarse, o quizás por pura desesperación, decidió cambiar de rumbo por completo. Estudió Derecho por correspondencia y, sorprendentemente, consiguió ejercer como abogado. Un hombre de leyes. Por fin, el respeto, la estabilidad. Pero el temperamento de Sanders volvió a jugarle una mala pasada. Su prometedora carrera legal implosionó de forma espectacular en una sala de tribunal cuando se enzarzó en otra pelea, esta vez con su propio cliente. No hace falta decir que su licencia para practicar la abogacía no duró mucho. La lista sigue y sigue. Intentó vender seguros, pero descubrió que era mejor discutiendo que convenciendo. Probó suerte con un negocio de barcos de vapor en el río Ohio, solo para verlo hundirse financieramente. Se metió a vendedor de neumáticos Michelin, y aunque tuvo algo de éxito, la fábrica cerró y lo dejó en la calle una vez más. Cada intento era un nuevo capítulo en un libro de desventuras. Desesperado, apostó todo a la tierra. Se convirtió en granjero. Vertió su sudor y sus escasos ahorros en el campo, soñando con cosechas abundantes. Pero la suerte, como siempre, no estaba de su lado. Una sequía brutal arrasó con sus cultivos y sus sueños, dejándolo con nada más que polvo en las manos y deudas en los bolsillos. A los 40 años, una edad en la que muchos empiezan a consolidar su carrera y a pensar en el futuro, Harlan se encontraba gestionando una modesta estación de servicio en una carretera de Kentucky. Era el retrato del hombre que lo había intentado todo y no había triunfado en nada. Su vida era un mosaico de profesiones abandonadas
y oportunidades perdidas. Fue aquí, en este rincón olvidado del mundo, por pura necesidad, donde empezó a cocinar para los viajeros hambrientos que paraban a repostar. Pollo frito. Lo servía en la misma mesa donde comía su familia. No era un restaurante de lujo. Era simple comida para gente cansada. Pasaron los años. Los 40 se convirtieron en 50 y luego en 60. Su pequeño restaurante al lado de la carretera tuvo un éxito modesto, pero la vida le tenía preparada una última y cruel jugada. El gobierno anunció la construcción de una nueva autopista interestatal que desviaría todo el tráfico, dejando su restaurante prácticamente en una isla desierta, sentenciado a la quiebra. A los 65 años, Harland Sanders no solo había fracasado como granjero, bombero y abogado, ahora estaba en la ruina. Con un cheque de la Seguridad Social de apenas $100 en el bolsillo, lo había perdido todo, de nuevo. Su vida no era una colección de callejones sin salida. Se había convertido en un único y gran callejón sin salida. Parecía el final definitivo, pero lo que él no sabía era que estaba, por primera vez, justo en el punto de partida. Imaginen la escena. Estados Unidos se encuentra en las garras de la Gran Depresión. El polvo y la desesperanza flotan en el aire, y el futuro es una página en blanco para millones. En medio de este panorama sombrío, en la pequeña localidad de Corbin, Kentucky, un hombre de mediana edad, con un historial de empleos fallidos y un temperamento fuerte, está a punto de tropezar con su destino. Su nombre es Harland Sanders. Tras haber sido despedido de innumerables trabajos, desde bombero de ferrocarril hasta vendedor de llantas, Sanders había logrado finalmente una modesta estabilidad. Había comprado un pequeño motel al borde de la Ruta 25, una arteria vital por la que transitaban viajeros cansados, camioneros y familias en busca de una nueva vida. Junto al motel abrió un pequeño café, el Sanders Court and Café. No era un lugar lujoso, apenas una mesa y 6 sillas en lo que antes era un almacén, pero era limpio, honesto y sobre todo ofrecía un respiro en el largo camino. La comida que servía era sencilla, platos sureños contundentes que reconfortaban el alma, jamón de campo, filetes y por supuesto pollo frito. Su pollo frito, hecho en una pesada sartén de hierro fundido, ya era popular. La gente apreciaba su sabor. Pero Sanders se enfrentaba a un problema fundamental en el negocio de la carretera: el tiempo. Freír un pollo en sartén de la manera tradicional podía tomar hasta 30 minutos. 30 minutos que un viajero apurado simplemente no tenía. Sanders era un perfeccionista, un hombre obsesionado con la calidad. Sabía que su pollo era bueno, pero se preguntaba constantemente cómo podría ser mejor. Y no solo en sabor, sino también en eficiencia. Fue en esta pequeña cocina de Kentucky donde comenzó su verdadera alquimia. Pasaba noches enteras experimentando, no como un chef, sino como un inventor. El primer frente de su batalla fue el sabor. Sabía que la clave estaba en el empanado. Quería una mezcla de condimentos que no solo diera sabor a la piel, sino que se impregnara en la carne, creando una experiencia inolvidable en cada bocado. Empezó a mezclar hierbas y especias en el saco de harina. Probaba una combinación, la cocinaba, la probaba de nuevo, anotaba los resultados. Descartaba una especia, añadía otra: sal, pimienta, pimentón. Los sospechosos habituales estaban ahí, pero él buscaba algo más. Buscaba una sinfonía de sabores, un perfil único que nadie pudiera replicar. Finalmente, tras incontables pruebas, se decidió por una mezcla precisa de 11 hierbas y especias. La receta era tan valiosa para él que la escribió a mano en un trozo de papel y la guardó bajo llave, un secreto que protegería con su vida. Pero aún quedaba el problema de la velocidad. La solución llegó de una forma inesperada. En una demostración de un nuevo aparato de cocina, vio algo que le cambió la perspectiva: una olla a presión. En esa época se usaban principalmente para enlatar verduras, pero a Sanders se le ocurrió una idea radical, casi peligrosa. ¿Y si pudiera usar la presión para freír el pollo?
La teoría era simple. La presión permitiría cocinar el pollo a una temperatura más alta sin quemarlo, sellando la humedad y los jugos en su interior y reduciendo drásticamente el tiempo de cocción. Sus primeros intentos fueron un desastre. Las ollas a presión no estaban diseñadas para freír con aceite caliente, y más de una vez la cocina terminó cubierta de grasa y trozos de pollo tras una pequeña explosión. Pero Sanders, terco y persistente, no se rindió. Modificó y adaptó el equipo hasta que consiguió un sistema seguro y eficaz. Y entonces unió sus dos innovaciones. El pollo, cubierto con su mezcla secreta de 11 hierbas y especias, se sumergía en la freidora a presión. El resultado fue una revelación. En menos de 10 minutos obtenía un pollo con una piel increíblemente crujiente y dorada, pero con una carne tan jugosa y tierna que prácticamente se deshacía del hueso. El aroma que llenaba su pequeño café era irresistible. La noticia corrió como la pólvora. Los viajeros empezaron a desviar sus rutas solo para probar el pollo de Kentucky, de Harlan Sanders. Su pequeño café ya no era solo una parada conveniente. Se había convertido en un destino culinario. Fue aquí, en esta humilde cocina de carretera, en medio de la peor crisis económica del siglo, donde un hombre perseverante no solo perfeccionó una receta, sino que sembró la semilla de lo que un día se convertiría en un imperio global. Durante más de 30 años, su restaurante no fue solo un negocio, fue su vida entera, un universo construido con el sudor de su frente y la receta secreta de su abuela. Se levantaba antes del amanecer, cuando el aire todavía era fresco y olía a pino, para encender las luces y poner a calentar la primera cafetera del día. El local, situado en una curva de la vieja carretera nacional, era un faro de luz para camioneros somnolientos, familias en viaje de vacaciones y los vecinos del pueblo. El sonido de su éxito era el murmullo constante de conversaciones, el tintineo de los cubiertos contra los platos y la risa de María, su camarera de toda la vida. Conocía a sus clientes por su nombre, sabía cómo les gustaba el café y siempre tenía una palabra de aliento para quien la necesitara. Vio a niños crecer en las mesas del fondo, celebrando cumpleaños y graduaciones. Vio a parejas tener su primera cita en los reservados de vinilo rojo. Su restaurante era el corazón palpitante de esa pequeña arteria de asfalto. Había invertido cada centavo, cada hora de sueño, cada gota de energía en ese lugar. Y había funcionado. Le había dado una buena vida, una casa y la satisfacción de ser su propio jefe. Pero entonces, el progreso, como a menudo lo llaman, llegó en forma de un susurro. Primero fueron los rumores en el pueblo. Van a construir una nueva autopista. Al principio, no le dio importancia. La gente siempre necesitará parar a comer, se decía a sí mismo. Luego, los susurros se convirtieron en el ruido distante de la maquinaria pesada, un zumbido constante en el horizonte que prometía un futuro más rápido, más eficiente. Un futuro que no lo incluía a él. Observó con una mezcla de fascinación y pavor cómo, durante 2 años, aquella serpiente de asfalto se abría paso a través de los campos, a varios kilómetros de su puerta. Prometía acortar los viajes, evitar los pueblos, conectar las grandes ciudades sin las interrupciones de la vida real. Su mundo, un mundo de pausas y conexiones humanas, era precisamente una de esas interrupciones que la nueva era quería eliminar. El día que la nueva autopista abrió fue un día soleado, casi una burla. El tráfico en la vieja carretera no se detuvo de golpe. Fue más cruel que eso. Fue un goteo lento y agonizante. Donde antes había un flujo constante de faros, ahora solo pasaba un coche cada 5 minutos. Luego, cada 10. El silencio fue lo primero que notó. No el silencio pacífico de la noche, sino un silencio antinatural, un vacío donde antes había vida. Las primeras semanas se aferró a la esperanza. Ya volverán, le decía a María, mientras ambos miraban el aparcamiento desierto.
pero no volvieron. Los camioneros tomaban la ruta rápida, las familias ya no se desviaban, los ingresos cayeron en picado, un 80, un 90%. Empezó a usar sus ahorros para pagar las facturas, luego para pagar los sueldos. Tuvo que dejar ir a Juan, su cocinero. Y el día más difícil de su vida, tuvo que sentarse con María, que era como su familia, y decirle que ya no podía pagarle. Luchó durante un año más, abriendo cada día por pura costumbre, sirviendo café a un puñado de viejos amigos que venían por lealtad, pero ni eso podía mantener a flote un barco que se hundía. Las deudas se acumularon como una marea imparable. El banco, que una vez le había felicitado por su éxito, ahora le enviaba cartas con palabras frías y amenazantes. Finalmente, no tuvo más remedio que poner el cartel de cerrado en la puerta, apagando para siempre el letrero de neón que había sido su orgullo. Y así llegó a los 65 años. No con una fiesta de jubilación y una palmadita en la espalda, sino con la amarga declaración de bancarrota. Lo había perdido todo. El negocio, la casa que tuvo que vender para intentar saldar las deudas, sus ahorros de toda una vida. Se encontró solo en un pequeño apartamento de minueno alquiler, con el eco de sus propios fracasos resonando en las paredes vacías. Un día, mientras miraba por la ventana sin ver nada, llegó el cartero. Y allí estaba, un sobre del gobierno. Dentro, su primer cheque de la Seguridad Social, $117. Lo sostuvo en sus manos temblorosas. Después de toda una vida de trabajo incansable, de construir un sueño desde la nada, esto era todo lo que le quedaba. Un trozo de papel, un recordatorio de todo lo que había construido y todo lo que el mundo moderno le había arrebatado. A los 65 años, cuando la mayoría piensa en descansar, él se enfrentaba a un abismo. Estaba en la bancarrota, derrotado, y con $117 en el bolsillo. La mayoría de la gente, a su edad y en su situación, habría aceptado la derrota. Habría colgado el delantal, cobrado su modesto cheque de la Seguridad Social, y se habría sentado en el porche a ver pasar el resto de sus días. El mundo le había dado una señal clara. Su tiempo había terminado, su negocio había fracasado, el futuro era una página en blanco y la jubilación forzosa parecía el único camino. Pero él no era como la mayoría de la gente. En su interior ardía una convicción tan intensa que se negaba a ser extinguida por el fracaso. Así que, en lugar de rendirse, tomó una decisión que desafiaba toda lógica. Fue a su viejo coche, un modelo que ya había visto mejores días, y abrió el maletero. Con un esfuerzo que revelaba su edad, metió dentro su pesada freidora a presión, el corazón de su operación, y junto a ella, cuidadosamente doblado y protegido, el activo más valioso que poseía en el mundo, un trozo de papel. En él estaba escrita, con su propia caligrafía, la receta secreta de 11 hierbas y especias que había perfeccionado durante años. Esa freidora y esa receta eran todo su patrimonio, toda su esperanza, y con ellos se lanzó a la carretera. No era un viaje de placer, era una misión desesperada. El plan era tan simple como audaz: ir de restaurante en restaurante, pueblo por pueblo, y convencer a los dueños para que vendieran su pollo. Les cocinaría una muestra, les dejaría probar la magia, y a cambio solo pediría unos pocos centavos por cada pieza vendida. Imagínenlo por un momento. Un hombre mayor, con su traje blanco ya un poco desgastado, entrando en una cocina ajena con su propia freidora. La escena misma ya era extraña. Y luego venía el discurso, la pasión en sus ojos mientras hablaba de su pollo frito, como si fuera la octava maravilla del mundo. La primera puerta se cerró, y la segunda, y la 10ª. El rechazo se convirtió en la banda sonora de sus días. No, gracias. Ya tenemos nuestro propio pollo frito. Lo siento, señor, pero no nos interesa. Algunos eran amables, otros simplemente se reían en su cara. Un viejo vendedor ambulante de pollo. La idea era ridícula para ellos. El rechazo número 100 debió doler
como una herida profunda. Número 200, como un golpe que te deja sin aire. Para el 500, la esperanza debía ser apenas una brasa parpadeante en medio de una tormenta. Noches durmiendo en el asiento trasero de su coche, porque el dinero no alcanzaba para un motel. Cenas solitarias, comiendo las mismas muestras de pollo que nadie más había querido probar. Cada no era una voz más que se unía al coro que le decía que estaba loco, que debía rendirse. Pueblo tras pueblo, carretera tras carretera, el sol de la mañana le daba en la cara, prometiendo un nuevo comienzo que terminaba siempre con la misma decepción. 800 rechazos, 900, 1000. Pensemos en esa cifra. 1000 veces alguien le miró a los ojos y le dijo: lo que tú ofreces no tiene valor. 1000 veces. Su sueño fue descartado, ignorado, ridiculizado. Cualquier persona cuerda se habría dado por vencida. Habría vendido la freidora como chatarra y habría vuelto a casa. Pero él seguía escuchando otra voz, una voz interior que le recordaba el sabor de su pollo, la sonrisa en la cara de la gente cuando lo probaba por primera vez. Creía en su receta. Creía de una forma tan absoluta que ni 1000 negativas podían hacerle dudar. Él sabía que no estaba vendiendo solo pollo. Estaba vendiendo un recuerdo, una sensación de hogar, un momento de pura felicidad crujiente. Y entonces, un día, después de la negativa número 1008, llegó a un pequeño restaurante en Utah. Estaba cansado, cubierto del polvo del camino, pero su ritual no cambió. Entró, hizo su presentación y cocinó su pollo. El dueño, un hombre llamado Pete Harman, lo probó. Masticó lentamente y en lugar de una negativa, en lugar de una excusa, levantó la vista y dijo las palabras que cambiarían el mundo de la comida para siempre. Me gusta. Tenemos un trato. Ese primer sí, después de 1008 noes, no fue solo una venta. Fue la validación de una fe inquebrantable. Fue la prueba de que la perseverancia no es simplemente no rendirse, sino levantarse una vez más de las que te han tumbado. Ese único apretón de manos fue la primera piedra de un imperio global. Y todo empezó porque un hombre al que el mundo le había dicho que ya era tarde, decidió meter su sueño en el maletero de su coche y no aceptar un no por respuesta. Imaginen la escena. Un hombre de más de 60 años, vestido con un impecable traje blanco y una corbata de lazo negra, conduciendo por las polvorientas carreteras de Estados Unidos. En el asiento trasero de su coche no hay maletas, sino una olla a presión y un saco con su mezcla secreta de 11 hierbas y especias. Su nombre es Harlan Sanders, y su misión, que para muchos parecía una locura, era convencer a los dueños de restaurantes de que su pollo frito era tan bueno que merecía un lugar en sus menús. Había recibido más de 1000 negativas. No, gracias, no nos interesa, estamos bien con lo que tenemos. Puerta tras puerta, restaurante tras restaurante, la respuesta era la misma. El rechazo era una constante, una sombra que le seguía a todas partes. Su pensión del seguro social apenas le alcanzaba para la gasolina y la comida. Era un vendedor ambulante de una idea, un predicador de una receta. Y fue entonces, en el corazón de Salt Lake City, Utah, cuando el destino finalmente le sonrió. Conoció a un hombre llamado Pete Harman, el dueño de uno de los restaurantes más grandes y exitosos de la ciudad. Harman no era un hombre que necesitara ayuda. Su negocio iba viento en popa. Pero había algo en la pasión y la terquedad de ese caballero sureño que le intrigó. Sanders preparó su pollo para Harman, allí mismo, en su cocina, y cuando Harman lo probó, supo que tenía algo especial entre manos. El pollo era crujiente por fuera, increíblemente jugoso por dentro y con un sabor que nunca antes había experimentado. Fue un acto de fe, un apretón de manos que cambiaría la historia de la comida rápida para siempre. No hubo contratos complejos ni abogados. El acuerdo fue simple. Por cada pieza de pollo vendida, Sanders recibiría solo 4 centavos. Fue Harman
quien con una visión de marketing brillante acuñó el nombre que resonaría en todo el mundo: Kentucky Fried Chicken. Fue él quien sugirió servirlo en un cubo de cartón para llevar, creando sin saberlo un ícono cultural. Así nació la primera franquicia. El éxito fue inmediato y abrumador. En la primera semana, las ventas de pollo en el restaurante de Harman se dispararon en más de un 70%. La gente hacía cola para probar esa receta legendaria de Kentucky. Este éxito no pasó desapercibido. La historia de Pete Harman se convirtió en la mejor herramienta de venta para el coronel Sanders. Ahora, cuando llegaba a un nuevo restaurante, ya no solo vendía una receta, vendía una prueba irrefutable de éxito. Miren lo que pasó en Utah, decía. Y los dueños de los restaurantes, antes escépticos, empezaron a escuchar. Lo que siguió fue una de las expansiones más rápidas y espectaculares en la historia empresarial. En menos de una década, la idea del coronel Sanders pasó de ser el sueño solitario de un hombre en la carretera a un auténtico fenómeno nacional. Para 1960 ya había más de 200 restaurantes vendiendo Kentucky Fried Chicken. 3 años después, en 1963, esa cifra se había triplicado a más de 600 franquicias repartidas por todo Estados Unidos y Canadá. Y con cada nuevo local, la leyenda del coronel crecía. Su imagen, con el traje blanco, las gafas y la perilla, dejó de ser la de un simple vendedor para convertirse en el rostro de la marca. Viajaba sin descanso, aparecía en comerciales de televisión y visitaba personalmente las franquicias para asegurarse de que su pollo se preparaba a la perfección. No era un director ejecutivo en una torre de oficinas. Era el alma y el corazón de su creación. Un embajador incansable, cuya mera presencia era garantía de calidad. Se había convertido en una de las figuras más reconocibles de América, un símbolo viviente del sueño americano alcanzado no en la juventud, sino en el ocaso de la vida, gracias a la perseverancia, la fe y, por supuesto, una receta de pollo absolutamente irresistible. Para Harlan Sanders, el éxito no fue un suave arroyo, sino una inundación. A principios de la década de 1960, Kentucky Fried Chicken ya no era un solo restaurante ni un puñado de franquicias. Era un imperio en expansión con más de 600 locales repartidos por todo Estados Unidos y Canadá. Y en el centro de todo, un solo hombre intentando mantener el control, el propio coronel, que ya pasaba de los 70 años. La presión era inmensa. Él era el corazón y el alma de la operación. Viajaba más de 300.000 kilómetros al año, a menudo durmiendo en el asiento trasero de su coche, para hacer visitas sorpresa a sus franquicias. Insistía en que cada pieza de pollo se cocinara a la perfección, que cada lote de puré de patatas tuviera la consistencia correcta. Era el guardián de la calidad, el patriarca de una familia que crecía demasiado rápido, pero esta dedicación tenía un precio. Estaba agotado física y mentalmente. La logística, los contratos, la contabilidad, la avalancha de papeleo y responsabilidades lo estaba ahogando. El sueño que había construido con sus propias manos se estaba convirtiendo en una bestia indomable. Llegó a una encrucijada. Podía seguir luchando, arriesgándose a que la calidad decayera y su salud se resintiera, o podía tomar la decisión más difícil de su vida. En 1964, un grupo de inversores liderado por John Y. Brown Jr. y Jack Massey se acercó con una oferta: $2 millones por la compañía. La decisión debió ser agridulce. Vender su creación era como vender una parte de sí mismo, pero Sanders, pragmático, como siempre, vio la oportunidad no como un final, sino como una transformación. Aceptó, pero con una condición fundamental, una cláusula innegociable. Él, y solo él, seguiría siendo el rostro y el embajador de la marca. Recibiría un salario vitalicio para ser el símbolo viviente de Kentucky Fried Chicken. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Al vender la empresa, Sanders no se retiró a una vida tranquila. Al contrario,
Se liberó para convertirse en una leyenda a tiempo completo. Despojado de las preocupaciones del día a día, su único trabajo ahora era ser el coronel Sanders. Y los nuevos dueños entendieron perfectamente el valor de esto. Tenían el capital y la visión de marketing para poner a su nuevo embajador en un escenario global. El coronel se convirtió en una estrella mediática. Su rostro apareció en cada cubo de pollo, en cada anuncio de televisión, en cada valla publicitaria. Protagonizó comerciales con un encanto campechano y una autenticidad que ninguna agencia de publicidad podría inventar. Era el abuelo sureño que todos querían tener, compartiendo su receta secreta con el mundo. El traje blanco impecable, el lazo de corbata negro, el bastón y su perilla canosa no eran solo un atuendo, eran un uniforme, un logo viviente reconocido al instante. Viajó por el mundo como un dignatario del pollo frito, inaugurando restaurantes desde Japón hasta el Reino Unido. Su imagen trascendió las barreras del idioma y la cultura. No necesitabas hablar inglés para entender lo que representaba su cara sonriente. Comida casera, de calidad y con un sabor inconfundible. Se convirtió en una de las figuras más reconocibles del planeta, a la par de Mickey Mouse o Santa Claus. Pero no nos equivoquemos. Harlan Sanders nunca fue un simple títere. Siguió siendo ferozmente protector de su legado. A menudo, y muy públicamente, criticaba a la nueva dirección si sentía que estaban sacrificando la calidad por las ganancias. Es famosa su queja sobre la nueva receta de la salsa gravy, que describió sin pelos en la lengua como pegamento para papel tapiz. Aunque ya no era el dueño, seguía siendo el alma de la compañía, un recordatorio constante y a veces incómodo de los estándares con los que todo había comenzado. Fue una paradoja brillante. Al renunciar al control de su negocio, aseguró la inmortalidad de su imagen. Se desprendió de la empresa para convertirse en su símbolo eterno. Harlan Sanders, el hombre, se había sentido abrumado por el crecimiento. Pero el coronel Sanders, el icono, nació precisamente de esa decisión, creciendo hasta alcanzar una fama que el restaurador de Corbin, Kentucky, jamás podría haber imaginado. Su rostro se convirtió en una promesa universal de sabor y tradición, un legado que, hasta el día de hoy, sigue siendo la piedra angular de un imperio global. Así que, ¿cuál es la verdadera lección detrás del pollo frito más famoso del mundo? La historia de Harlan Sanders, el coronel, es un poderoso recordatorio de que los sueños no tienen fecha de caducidad. Imagínalo por un momento. Con más de 60 años, con un cheque de la Seguridad Social de apenas $100 en el bolsillo y una vida llena de fracasos a sus espaldas, la mayoría habría tirado la toalla. Pero él no. Él tenía una receta y una convicción inquebrantable. Se lanzó a la carretera en su viejo coche, durmiendo en el asiento trasero, yendo de restaurante en restaurante. ¿Sabes cuántas veces le dijeron que no? Más de 1009 rechazos. Piensa en eso la próxima vez que te desanimes al primer intento. Cada no fue un punto final, sino un paso más en su viaje. Su historia nos grita que tu edad no es una barrera, sino una medalla de experiencia. Nos enseña que los fracasos pasados no definen tu futuro, solo te preparan para él. La perseverancia no es solo una palabra bonita, es la determinación de levantarte una vez más de las que caes. Ese fue el verdadero ingrediente secreto del té coronel, mucho más importante que sus 11 hierbas y especias. Si la increíble tenacidad de un hombre que construyó un imperio global cuando la mayoría piensa en jubilarse te ha inspirado, imagínate lo que tenemos preparado para ti. No dejes que la inspiración se enfríe. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad para no perderte ni una sola historia que te demuestre que nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar a ganar.